Siemens, Roca. Un vasito de agua también sería bien. Sí. Luego tenemos ginebra, que anima más a la respuesta. ¿Vale? Vale. Bueno, Pepe, a ver, explícanos por qué te implicaste en ese movimiento y qué valores te movieron a participar en él. Bueno, yo creo que para entender un poquito el tema, uno no se mete en las cosas, aquello muchas veces muy consciente de... Entonces es mucho en relación pues, con los amigos que tienes, dónde estás y evidentemente los intereses propios. Y se puede decir que yo, por ejemplo, en el movimiento he estado, pero siempre me había hecho bastante pánico estar clandestino, o sea, yo no... He estado, he hecho cosas, evidentemente, manifestaciones, hemos, bueno, hecho muchas cosas, pero no con el grado, digamos, de compromiso militante, clandestino y tal, que muchos de los amigos con los que me relacionaba teníamos. Y, por ejemplo, yo entré a trabajar en ELSA a los 14 años, y de alguna forma allí había una cierta preocupación, pues a partir de los 16 y tal, con amigos que estaban y que empezaron a formar la primera comisión obrera de allá, ¿no? Como el Pepe Gracia, por el tema generacional. Era un poco un contacto. Después las preocupaciones culturales, de escritura, de no sé qué, pues te hace que pues bueno, entres en otros temas, como el tema del pensamiento, el contacto con Almeda por el tema de la Semana Cultural, que alguna cosa haces, pero un poco llevado de la relación, por ejemplo, con personas como Manuel Campo, con el que tienes relación de amistad a través del pensamiento y tal, y que queda todo como se van entrelazando una serie de relaciones, llevado por la preocupación, pues evidentemente de que no te gusta lo que hay, pero también hay que decir otra cosa, que en aquella época la gente, o sea, los jóvenes que trabajábamos en fábrica, que empezábamos a los 14 años, pues también teníamos otras preocupaciones. Por ejemplo, desde los aprendices de Siemens, que además de trabajar, pues después iban a estudiar, o en mi caso, en otros casos, que yo iba a estudiar, bueno, cuando tocó en la universidad, o sea que llevábamos, y después también te implicas con todo el movimiento un poco intentando trasladar lo que se hace hacia afuera, con todo el tema de las corresponsalías de prensa, y que evidentemente éramos un núcleo bastante amplio de jóvenes que escribíamos en la prensa de Barcelona, aparte. Bueno, pues todas estas cosas, toda esta dinámica, en el horizonte temporal a partir del 68, donde pasan cosas concretas, 68, yo me acuerdo de la encuesta de la juventud que se basó en las fábricas, yo pasé alguna en la ELSA y tal, y que era una encuesta peculiar, aparte del rigor técnico con el que estaba hecha, era una oportunidad de hablar de temas que normalmente no se hablaba. Esto era una cuestión clave y es importante porque, si no recuerdo mal, fueron más de 1000 encuestas que se recogieron en un ámbito territorial como es Cornellá y alrededores, pues evidentemente es un empuje de hablar y de poner sobre la mesa una serie de preocupaciones, ¿no? Viene la Semana Cultural en el 69, viene toda la Semana de Almeda en el 70, o sea, todo esto hace que
yo, que además había ido a clase, digamos, aquí en el barrio centro de Cornellá, pues evidentemente también tenía otras relaciones de gente del centro del pueblo, que también algunos de ellos pues más estaban implicados, ¿no? O sea, que había ido al instituto con ellos o que... Bien, entonces todo esto hay una especie de caldo juvenil, aparte de la dinámica más organizativa de las comisiones en las fábricas, las comisiones de barrios y fábricas, en las fábricas que empiezan pues ya a tomar un cierto cuerpo un poco después, 71, 72, aunque había pequeñas gérmenes antes, ¿no? Evidentemente ya en el 68 había algún germen de algún grupo juvenil. Pero hay que decir que en ese tiempo pues teníamos 18, 16, 17, 15 algunos, o sea que éramos todos jovencísimos, Bueno, un poco es esta dinámica, ¿no? Claro está que tú te haces los amigos que quieres hacerte, eso hay que decirlo, o sea, te podías haber hecho otros amigos, pero no, era el núcleo de gente con la que te relacionabas y que de alguna forma te ponían en contacto con muchas cosas de diferente carácter, ¿no? O sea, unas más culturales, otras más de reivindicación ciudadana, como en el tema del 71 de las inundaciones, luego con el tema en concreto mío de las corresponsalías de prensa, pues estás en todos los sitios que se hacen cosas y por lo tanto vas de alguna manera siendo parte del movimiento, un poco de una forma natural, pero hay que decir eso, que uno hace las amistades y se relaciona con las personas que realmente se siente con una sintonía, con una sintonía social, cultural. Vale. Pasamos al movimiento obrero, pero antes sería interesante explicar cómo en esa época, finales de los 60, ¿no? O 60 y 70, hay una explosión industrial en la comarca, ¿no? O sea, la comarca pasa de, bueno, también tienes datos, ¿no? Demográficos, ¿no? Pero la comarca pasa de, o Cornellá concretamente, de ser 13.000 personas a 78.000 o 77.000, ¿no? Pero a nivel, digamos, de productivo, pasa también de ser un mundo rural, agrícola, con una pequeña burguesía, a digamos, una creación de empresas tremendas, que es la que atrae a esta inmigración y de paso cambia el cultivo de la ciudad, ¿no? y del Bajo Llobregat, es que yo me centro en Cornellá. Yo creo que precisamente una de las originalidades del movimiento obrero del Baix Llobregat es que es un movimiento que se construye al mismo tiempo que se construye el Baix Llobregat. O sea, de lo que era el Baix Llobregat rural a lo que ya era en los 70 no tiene nada que ver. Y evidentemente el peso demográfico y el peso de la actividad industrial es bastante determinante, con la implicación de gente que ha venido a trabajar pues en la construcción de los barrios que han de alojar a los trabajadores y que evidentemente se está buscando la vida en las fábricas y se está realmente intentando crear un espacio vital, con muchas veces que proviene directamente del campo y por lo tanto no tiene ninguna cultura industrial, absolutamente.
pero es el horizonte. La industria es como el horizonte, ¿no? Porque inicialmente la mayoría o una parte, hasta que no se sitúa en la industria, trabaja en la construcción, pero hay un poco que el horizonte de progreso es trabajar en la industria, que los hijos tengan más formación de los que han tenido y que evidentemente cojan un buen puesto de trabajo en la industria. Y entonces se piensa que el trabajo en la industria es un trabajo que va a durar, es lo más estable, va a durar pues mucho, ¿no? Entonces, si vemos el desarrollo del movimiento obrero de la comarca, también la organización del movimiento obrero se va extendiendo a medida que la industria se extiende. O sea, una empresa como Solvay, que se instala en los 70 y que en el 74 es uno de los elementos que estructura la primera huelga general, pues evidentemente la mayoría de los trabajadores son jovencísimos y ya el propio movimiento obrero de Solvay es todo joven, no tiene ninguna contacto ni siquiera con la emigración política que también había habido y que es uno de los componentes organizativos iniciales de los núcleos de empresa de comisiones obreras, gente que venía con una tradición familiar o incluso militante en sus pueblos y que se instala. Pero, por ejemplo, Solvay es una cosa nueva absolutamente porque la empresa Entonces, todo esto, digamos que el movimiento se va construyendo al mismo tiempo que se va construyendo. Y esto también tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Por ejemplo, en los análisis que se han hecho pues, en los 80 y 90 sobre el tema del movimiento obrero del área metropolitana, se habla que, a diferencia de ciudades como Sabadell y Tarrasa, cuyo crecimiento demográfico es más paulatino y donde existen ciertos pozos de cultura organizativa de izquierdas, republicana y tal, en el Baix Llobregat casi todo lo que se da nuevo. Luego, posteriormente, se contactan. Y el otro fenómeno que hay importante es que desde fecha muy temprana y sobre todo en Cornellá, en torno, yo creo, una figura clave que es García Nieto, pues se aglutinan una serie de jóvenes del propio Cornellá, alrededor de los movimientos católicos obreros, la JOC, la OAC y tal, pues, y estos entran en contacto con jóvenes comunistas y se producen primeras expresiones, pues eso ya en el 68 y en el 69. Esto evidentemente después se desarrolla mucho más en torno a un hecho que yo creo que es clave en la vida del movimiento, que son las inundaciones del 71, que es donde socialmente el movimiento se extiende. Pero bueno, este es un hecho clave. Esto no pasa en la mayoría de poblaciones del Baix Llobregat, pero hay que decir que el área de Cornellá en aquella época concentraba el 33% de la actividad industrial. O sea, quiere decir que con Sant Joan d'Espí, Esplugas y tal, este continuo concentraba un volumen con empresas pues que evidentemente eran referencia, como puede ser la Siemens, que siempre ha sido referencia, y para los que trabajábamos en ELSA, una referencia en que nos daba envidia, evidentemente por salarios y por organización. Muy bien, ¿qué tal? Muy bien.
Veo que sufres por el agua que nos decía Carmen, que tiene toda la razón del mundo. ¿Quieres beber algo? Buscamos... Agua. Agua. Pero necesitamos... Desde tu punto así, más historiador o escritor, explícanos un poco las 3 huelgas generales de la comarca. Así, pregunta un poco amplia, pero... Bueno, empezando por la Elsa Solvay, ¿no? Que todo el mundo habla solo de Elsa, pero... No, a ver, en el tema de las huelgas generales, por ejemplo, en el tema de la Elsa, o sea, yo ya esto me lo veo desde fuera, porque yo cuando llego del servicio militar está ya la huelga, digamos, de la Elsa como empresa, ¿eh? Y evidentemente ya no entro a trabajar y bueno, después de la mili, pues vamos, sin trabajo y tal, pues de alguna forma reanudo el tema de las corresponsalías y yo sigo la huelga un poco a pie de calle como corresponsal de prensa, no es como militante ni como nada de esto. Entonces, es un momento, el de la huelga de Elsa, donde se produce una confluencia de muchas cosas. Parece que las huelgas salen un poco en los momentos más críticos, ¿no? O sea, en primer lugar hay una huelga larga, que es la huelga de Elsa, con una presencia en la calle bastante importante, que hace que la huelga sea, por así decirlo, un fenómeno ciudadano, popular, la propia huelga de Elsa, donde se generaliza el tema de los paseos por los barrios con el uniforme de trabajo, con la chaquetilla azul. En las oficinas era un deste blanco, una bata blanca, ¿no? En la oficina técnica. Y se generalizan toda una serie de expresiones y manifestaciones públicas, y que además se produce con una naturalidad bastante pasmosa, se integra en lo que es la vida social de la ciudad. Esta es una cosa importante porque estamos en el año 74, es una cosa, no es en democracia, precisamente. Otra cosa es que la solidaridad se organiza bastante públicamente también, la solidaridad económica, y también estamos en un momento en que se está barajando las dificultades del convenio comarcal del metal. O sea, es un elemento importante, porque estaba absolutamente paralizado, no iba ni para adelante ni para atrás, sino todo lo contrario, ¿no? Y luego se da también otro hecho nuevo, y es que una empresa tan reciente como es Solvay, pues también entra en conflicto, un conflicto largo. Digamos, estos son elementos que confluyen en la decisión de convocar la huelga. Evidentemente, esto no es una tarea, digamos, de apretar un botón, sino que además, siendo riguroso, las consecuencias que puede traer un movimiento
de carácter amplio, la verdad es que hubieron bastantes debates y discusiones en torno a si convocarla o cuándo convocarla, y cuando hablas con las personas que de alguna manera estuvieron en la decisión, pues bueno, con visiones diferentes desde el punto de donde estaban, pues evidentemente te dicen que bueno, que no estaba claro, no estaba claro. Lo que pasa es que al final hubo un consenso para hacerlo, porque en aquellos momentos hay que decir que al lado de las comisiones obreras también estaba el movimiento de comisiones de barrio y fábricas ligado a Bandera Roja, y estaba por otro lado comisiones obreras en cuya coordinadora pues estaba más ligada al sur. Evidentemente también había el temor de que se perdiera, si se fracasaba, se perdiera ese trabajo que se había estado haciendo. Y yo creo que en ese momento, en el 74, también hay otra cuestión, y es que la gente joven que se había ido incorporando en las fábricas, por ejemplo, los enlaces juveniles, y toda la gente joven que se había ido incorporando al movimiento, pues evidentemente tiene ya un nivel, un cierto nivel, sobre todo en cuanto a audiencia dentro de las fábricas ya, y además tiene una capacidad organizativa que ha testado en movimientos como puede ser el de las inundaciones y tal, o sea, tiene una cierta... Y luego hay otro elemento que en la... Bueno, esto confluye en la convocatoria de huelga. Luego hay más elementos, por ejemplo, el hecho de que la huelga ELSA es una de las huelgas que se publicita fundamentalmente, digamos, en la prensa normal y corriente. Se monta un dispositivo de información, que nos veíamos en el patronato de Cornellá todas las tardes, y entonces cada uno, pues eso, el que no escribía en su diario, yo por ejemplo, hacía una crónica que no firmaba yo, que era la crónica que salía, le explicaba las cosas al Ferran Sanz del Mundo. Y bueno, pues todo este mecanismo pues también es importante. Y luego hay otros elementos que ya han salido a posteriori, cuando se han podido consultar los archivos de la Brigada Política Social y tal, y es el hecho de que la propia Brigada Política Social y desde el gobierno civil y desde tal, se era muy cuidadoso en no agravar las cosas, para entendernos, porque se temía que bueno, si tocaban a alguien la cosa se precipitara antes de lo que se precipitó. O sea, había también una situación, porque ya había en lo que era la CNS gente que tenía una posición, que ya estaba mirando en el después, estaba pensando también en esto, algún sector. Bueno, esto en el 74, por lo tanto, hay muchos cambios. Yo creo que el movimiento obrero adquiere carta de naturaleza cívica de una forma clara. Esto es 74. Luego la posterior del 74, la llamada de la carestía de la vida, ahí es donde los temores evidentemente
del gobierno civil y tal se hacen realidad, porque evidentemente la capacidad de movilización que se genera es a partir de un acto, digamos, represivo. Pero la dimensión es más limitada, es mucho más limitada. Y luego viene ya las del 76. El 76 es un año, o sea, tenemos la Força y tenemos la huelga posterior de la Força, que evidentemente aquí hay un hecho nuevo, que es que han habido elecciones sindicales y el nivel de presencia del movimiento obrero organizado es ya bastante notable. O sea, por lo tanto, la extensión es mayor. No entro en los detalles, bueno, está bastante explicado y hay personas que han estado más en el tema, pero lo que es obvio es que es bastante más amplio. Y cada vez estas huelgas adquieren, las del 76 evidentemente, cada vez de más abierto contestación política al régimen. Eso también es cierto, porque si la del 74 es una huelga que nace mucho en torno de problemas muy concretos, digamos más sindicales, la del 76 no hay que olvidar que ya está la intersindical funcionando y por lo tanto la intersindical ya tiene una dimensión de cara a constituir un sindicato unitario ya, pero ya con visos más reales que la plataforma inicial de las comisiones obreras, que tenía como objetivo eso. Ahora estamos en un momento en que hay más visos de realidad de constituir ese sindicato unitario y democrático y tal. Porque además en el 76 evidentemente ya han confluido todos los movimientos en comisiones obreras. En el 74 se produce la integración de lo que eran las comisiones obreras y la coordinación en torno a Bandera Roja, pues evidentemente todo en el 76 eso ya está como mucho más organizado todo. Bueno, bien. Aquí sacaremos 37 entrevistas secundarias, ¿no? No, ya. ¿Qué? La huelga de la se ha tocado la 76 y 75. ¿Fue cuando se murió Franco? La general 76.